¿Cómo consideras tus capacidades de articulación? Bueno, yo desde hace más de 15 años he participado en iniciativas ciudadanas en donde en todo momento el diálogo ha sido una de las convicciones profundas. Eso incluso me ha llevado a formar parte de mecanismos y espacios de articulación con distintas autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, soy de los miembros fundadores de los que iniciaron el Consejo Promotor de la Ley de Fomento de las Organizaciones de Sociedad Civil, que fue un triunfo histórico de todo el movimiento ciudadano en este país y que me colocó siempre en la interlocución con las entidades públicas relacionadas, incluso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde la perspectiva ciudadana. He sido parte de consejos en la Ciudad de México que tienen que ver con los derechos de la infancia, pero también en consejos que se relacionan con los derechos humanos. He formado parte del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Durante estos últimos 2 años y medio me ha tocado ser parte del Comité Coordinador del diagnóstico del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está a punto de presentarse y que me parece que es uno de los aspectos que hay que cuidar con mucha atención en este nuevo periodo, porque en este proceso hemos logrado que se sienten autoridades de las distintas dependencias del gobierno central, autoridades delegacionales, el propio jefe de gobierno del Distrito Federal, legisladores y por supuesto organizaciones de la academia y de la sociedad civil. Me parece que este esfuerzo representa y refleja mucho no solamente el esfuerzo de las organizaciones que estamos involucradas en ese proceso, sino es parte de mis convicciones de que a través de este espacio se pueden concretar cosas y a través de un mecanismo que se derive de este mismo espacio, es importante que podamos avanzar en que no solamente exista un programa, en que este programa quede en una carpeta y sea algo que se presente en un evento público, sino lo más importante es que podamos garantizar y promover la articulación, la negociación, para que esto se concrete en la vida real de todas las poblaciones que están reflejadas en este acuerdo que se está logrando. Pero también a nivel internacional. Yo desde hace ya más de 5 años participo en distintas iniciativas de articulación con organizaciones de sociedad civil, pero también con gobiernos. He participado en varias reuniones del Instituto Interamericano del Niño, que es un instituto que está conformado por todos los gobiernos de América Latina y de las Américas en general. He estado en los diálogos de los foros iberoamericanos, en donde se discuten los temas de infancia, en donde también los gobiernos de todos los países de Iberoamérica trabajan diseñando políticas públicas para la región, y yo soy parte de los interlocutores y de los que establecen diálogos y acuerdos con estos mecanismos. Y adicionalmente también este trabajo a nivel local me ha permitido cada vez más estar muy presente en el trabajo con los estados de la República. He tenido el privilegio de acompañar, de capacitar, de asesorar a los gobiernos estatales y municipales en materia de políticas públicas relacionadas con la infancia. Yo creo que nosotros tenemos que ver en la responsabilidad de los servidores públicos una oportunidad de acercar a gente que tiene ganas de hacer las cosas a un enfoque de derechos humanos. Y esta convicción me parece que es algo que debe de ser propio, no solamente desde la experiencia de organizaciones ciudadanas, sino en particular de lo que se requiere y de lo que de alguna manera creo que se ha estado haciendo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este momento. ¿Y cuál es tu propuesta? Fundamentalmente estoy centrándome en 3 aspectos básicos en la plataforma de propuesta, que es la construcción de una mejor relación de la Comisión con las víctimas de abusos a sus derechos humanos. Esta construcción de una mejor relación no significa solamente que la gente sepa y tenga cercanas ventanillas en las cuales poner una queja, sino que las instancias que funcionan dentro de la comisión puedan
tener una cercanía, una familiaridad, saber cómo usar no solamente los instrumentos que tienen que ver con los espacios de la comisión, sino sobre todo también otras instancias que son necesarias para procurar sus derechos, y es importante que la comisión pueda acercarles información y pueda orientarles para que también se hagan valer sus derechos en estos espacios, pero adicionalmente a acompañarles en ese proceso. Dentro de esta propuesta, una de las cosas que me parece importante es estimular que más organizaciones ciudadanas, más personas en las comunidades, más gente en general, use los mecanismos de procuración de justicia para que también se puedan estimular observatorios ciudadanos que permitan validar la calidad, por ejemplo, de los ministerios públicos y establecer incluso estándares de calidad que permitan evaluar cuáles son los ministerios públicos que están teniendo una aproximación mucho más respetuosa y garantista de los derechos de las personas, dentro de los límites que la comisión tiene. Otra de las cosas que también es importante es atender sobre todo a los defensores de los derechos humanos y no solamente a las víctimas, y a aquellos que por su trabajo periodístico ponen en riesgo su vida. Me estoy refiriendo a periodistas, comunicadores, que a veces por documentar abusos contra los derechos de las personas, ya sea en general o en campos muy específicos, a veces son perseguidos, desaparecidos, etc. Es muy importante entonces fortalecer la relación y la protección para quienes son comunicadores que dan a conocer las situaciones que no se conocen en general en los medios de comunicación. Todo esto entonces es construir una relación con las víctimas, con sus defensores y con aquellos que pueden comunicar lo que está pasando con estas personas. La segunda cosa es tomar el programa de derechos humanos del Distrito Federal, que para mi gusto es un triunfo de la ciudadanía, en concertación con el gobierno de la Ciudad de México, con la Asamblea Legislativa, con el Tribunal Superior de Justicia y con la academia, para que en este periodo que inicia avancemos en el cumplimiento de cada uno de los compromisos que estamos logrando que el gobierno de la ciudad y también de las delegaciones asuman. Esto significa generar mecanismos de monitoreo tanto dentro de la comisión como fuera para dar este seguimiento, sistemas de información que permitan a través de indicadores específicos dar cuenta de en qué se está cumpliendo, en qué se está estancado y qué cosas de plano no se han respetado. Y sobre eso también poder hacer evaluaciones de cuánta es la inversión pública que se está destinando a garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo del programa. A mí me parece que este es uno de los núcleos centrales también. Y el tercero es un poco lo que he comentado en otros momentos, de adaptar el modelo de gestión que ha convertido a esta comisión en la comisión más fuerte del país en materia de defensa de los derechos de las personas de esta ciudad, para que pueda estar en condiciones de atender los abusos, pero también prevenir posibles violaciones a los derechos humanos en estos tiempos de crisis económica que va a generar mayor desempleo, mayor desigualdad social y por supuesto muchos conflictos sociales. La comisión, en la medida que pueda desarrollar sus programas con la celeridad y con el profesionalismo indicado, va a permitir que estos conflictos incluso tengan cauces de solución a sus problemas. Entonces la comisión debe de contribuir a la gobernabilidad de esta ciudad y también me parece que del país. Creo que estos son los grandes tres núcleos de propuestas, por supuesto, dentro de las cuales hay muchas cosas que atender dentro, por ejemplo, del programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, todo lo que tiene que ver con los derechos en general, pero también con los grupos de población específica.